Buenos días, a nosotros nos tocó exponer el tema de movimiento en una dimensión y mi equipo está conformado por Tenochca, Melissa, Ángel y su servidora. Eh, bueno, ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que estudia la geometría del movimiento. Usa las magnitudes fundamentales, longitud en forma de camino recorrido, em, de posición y de desplazamiento con el tiempo como parámetro. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción. Bueno, generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace que su descripción sea muy compleja. Por eso se considera un estudio con simplificaciones y aproximaciones. Antes de hacer la descripción del movimiento, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas, como cinemática, movimiento, partícula y posición. Bueno, cinemática. Describe el movimiento de los cuerpos en el universo sin considerar las causas que lo producen. Movimiento. Es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. Posición es la ubicación de un objeto en el espacio relativa a un sistema de referencia. Partícula. El concepto intuitivo que tenemos de partícula corresponde al de un objeto muy pequeño que puede tener forma, color, masa, etcétera. Estos son algunos ejemplos de objetos que se pueden considerar como una partícula. Son un átomo, una hormiga, un avión, la Tierra, etcétera. En este último caso se justifica si se estudia su movimiento de traslación en torno al Sol. Bueno, ahora, ¿qué es el movimiento? Bueno, a partir de la experiencia cotidiana se puede decir que el movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto. Sin embargo, esta primera definición resulta incompleta cuando analizamos el siguiente ejemplo. Estamos sentados en aparente reposo, pero nosotros, la escuela y el aire que respiramos se mueve en el espacio junto con la Tierra, alrededor del Sol, en una galaxia y en un universo en expansión. Bueno, concluimos que el concepto de movimiento es relativo, por tanto, para describir el movimiento de un cuerpo, debemos especificar con respecto a qué. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando varía su posición a medida que transcurre el tiempo con respecto a otro cuerpo tomado como referencia. Sistema de referencia. Es un cuerpo o conjunto o conjunto de cuerpos considerados fijos respecto a de los cuales se determina el movimiento del cuerpo en estudio. El concepto de movimiento se refiere a la modificación de la posición relativa de los cuerpos entre sí. Por eso es necesario definir un sistema de referencia. El sistema de referencia tiene tanta
importancia que no podemos hablar de reposo o de movimiento si no hablamos simultáneamente el sistema de referencia a partir del cual tenemos esa condición de reposo o de movimiento. El movimiento se puede dividir como en dos, en concepto relativo o el que depende del sistema de referencia. El sistema de referencia es arbitrario y puede ser elegido por el observador de la forma que lo crea más conveniente para la descripción del movimiento que está estudiando. Pero una vez seleccionado debe ser mantenido invariable. Velocidad. La velocidad puede definirse como la cantidad de espacio recorrido por una unidad en cierto tiempo, con la que el cuerpo se desplaza en una determinada dirección y un sentido. Se trata de un vector cuyo módulo, su valor numérico, se puede calcular mediante la expresión velocidad igual a rapidez y tiempo, donde el módulo de velocidad de cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro por segundo. El módulo de desplazamiento, su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Y tiempo empleado en realizar el movimiento, su unidad de medida es el segundo. La velocidad de una partícula es la rapidez con que cambia de posición al transcurrir el tiempo. Consideremos que una partícula se mueve de un punto A un punto B en un intervalo de tiempo. Si D representa el vector de desplazamiento que une al A y al B, la velocidad dada se llama velocidad media, porque es la velocidad de desplazamiento neto y del tiempo transcurrido. No nos dicen nada del movimiento entre A y el B. La trayectoria puede haber sido curva o recta. El movimiento puede haber sido constante o variado. Así, la velocidad media considera simplemente el desplazamiento total y el tiempo total transcurrido. Por ejemplo, supongamos que una persona sale de su casa a hacer un viaje en un coche, y regresa a su casa en un tiempo determinado de tiempo. Nótese que su velocidad media en ese viaje es cero porque su desplazamiento para el intervalo de tiempo particular t es cero. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea es una velocidad de una partícula en cualquier instante de tiempo. Si notamos las velocidades que indica el velocímetro en cada instante durante todo el recorrido y luego graficamos las velocidades en función del tiempo, resulta la siguiente gráfica. Como podemos observar, cada punto de la gráfica representa la velocidad que en cada instante tiene el móvil. La línea curva representa la velocidad instantánea de la partícula y la línea recta horizontal corresponde a su velocidad media. Supongamos que una partícula se mueve de tal manera que su velocidad media, medida en un gran número de intervalos diferentes de tiempo, no resulta constante. Se dice que esta partícula se mueve con velocidad variable. Entonces tratamos de determinar una velocidad de la partícula que es un instante cualquiera, llamada velocidad instantánea. La velocidad puede variar por cambio de magnitud, por cambio de dirección, por cambio de sentido o por ambas causas. Aquí solo trataremos del movimiento de una dimensión, en el cual la velocidad puede cambiar continuamente en magnitud, pero solo puede dirigirse en uno de los sentidos a lo largo de una línea recta. Para mayor sencillez, consideramos primero el movimiento de un solo sentido a lo largo de la línea recta. Ejemplo,
El concepto de velocidad media no es especialmente útil, ya que solo nos informa del ritmo promedio, pero un movimiento concreto puede hacerse de una forma irregular y normalmente interesa definir la velocidad en un momento dado, conocida como velocidad instantánea. Hoy en día, con la presencia de velocímetros en los automóviles, el concepto de velocidad instantánea es intuitivo y todos tenemos una experiencia directa de la magnitud. Se trata de precisar matemáticamente el concepto. Cuando decimos que en un instante dado la velocidad de 120 kilómetros por hora, ¿qué estamos diciendo exactamente? Exactamente, no que dura la última hora. Se ha recorrido 120 kilómetros, ya que al igual solo llevan 10 minutos de marcha. Podríamos decir que durante el último minuto se ha recorrido 2 kilómetros, ya que 120 kilómetros sobre una hora es igual a 2 kilómetros en un minuto. Esto ya es más preciso, pero aún no es del todo satisfactorio, ya que en un minuto hay tiempo suficiente de acelerar o frenar. Una mejor aproximación sería afirmar que en el último segundo se ha recorrido 1 sobre 30 kilómetros, igual a 33.3 metros, o podríamos decir que es la última décima de segundo. Se ha recorrido 3.33 metros. 120 kilómetros sobre una hora es igual a 2 kilómetros sobre un minuto, igual a 33.3 metros sobre un segundo, igual a 3.33 metros sobre 0.1 segundo. En todos los casos de velocidad es de 120 kilómetros por hora, pero cuando más pequeño es el intervalo de tiempo considerado, más nos acercamos a la idea de medir la velocidad en un instante dado. Definimos entonces la velocidad instantánea en una dimensión como el límite de velocidad media cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, se reduce en un instante. Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia y su unidad es metros sobre segundos cuadrados. La fórmula de aceleración es A, que equivale a aceleración es igual a cambio de velocidad sobre cambio de tiempo, lo que equivaldría a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el cambio del tiempo. ¿Sabías que se denomina acelerómetro a cualquier instrumento destinado a medir aceleraciones? Ejemplo de aceleración. Un tiburón inicia desde el reposo y aumenta su rapidez de manera uniforme hasta 12 metros por segundo en un tiempo de 3 segundos. ¿Cuál fue la magnitud de la aceleración promedio del tiburón? El primer paso es identificar los datos. Sabemos que la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos porque inicia desde el reposo. La velocidad final es igual a 12 metros cuadrados y el tiempo es igual a 3 segundos. El segundo paso es sustituir en la fórmula. Aceleración es igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el cambio de tiempo. Entonces quedaría aceleración es igual a 12 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos entre 3 segundos. Lo que nos vendría saliendo A es igual a 12 metros sobre segundos sobre 3 segundos. Y nos quedaría de resultado A es igual a 4 metros sobre segundos cuadrados, que sería la magnitud de la aceleración promedio del tiburón.
Movimiento uniforme, MRU y movimiento uniforme acelerado. El movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante y es decir, no cambia. El MRU no tiene aceleración. Aquí su velocidad también es conocida como rapidez. Las fórmulas es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando no aparece distancia, la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final menos sobre 2 por tiempo cuando no aparece aceleración. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2 cuando no aparece velocidad final. Y velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia cuando no aparece tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene aceleración, su aceleración no cambia, es decir, que es constante. Aquí la rapidez se denomina BM, velocidad media, y son iguales. Su velocidad siempre va a ser la misma, es decir, que va a varias debido a que tiene aceleración, pero recuerda que la aceleración no cambia. A es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Gracias.